Hola, ¿qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de esta semana. En esta ocasión lleva por título La ira del amor divino. A menudo pensamos en la ira como algo negativo, pero ¿qué significa que Dios se irrite ante el mal? ¿Es posible que su ira sea una expresión de su amor y justicia? En este estudio exploraremos cómo la Biblia presenta la ira divina como una respuesta justa al pecado, y cómo esta ira no contradice su amor, sino que lo confirma. Te invito a que antes de comenzar puedas elevar una breve oración en donde le pidas a Dios que abra tu mente y corazón para escuchar el mensaje que tiene para ti en este día. Afligido por el mal. El Salmo 78 describe un patrón recurrente en la relación de Dios con su pueblo, el ciclo de la rebelión. Israel repetidamente se alejaba de Dios, caía en el pecado, sufría las consecuencias y clamaba por ayuda. Y una y otra vez, Dios mostraba misericordia y los restauraba. La ira de Dios no es caprichosa ni irracional, es una respuesta al mal, porque el pecado siempre hiere a quienes Dios ama. Cuando permitimos que el pecado controle nuestra vida, inevitablemente sufrimos, y Dios, como un Padre amoroso, interviene para corregirnos y llamarnos de nuevo a Él. La ira divina no es una explosión de enojo sin control, sino una expresión del amor de Dios que busca la restauración y la justicia. ¿Cómo podemos aprender a confiar en la disciplina de Dios en nuestras vidas? Dios es lento para la ira. El libro de Jonás nos ofrece un contraste interesante. Cuando Dios decide perdonar a Nínive, Jonás se enoja. El profeta dice: «Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia». Jonás quería que los ninivitas fueran destruidos, pues eran enemigos de Israel. Sin embargo, Dios muestra que su compasión es para todas las naciones. Su paciencia y su disposición a perdonar demuestran que su ira no es precipitada ni injusta. La Biblia describe a Dios como tardo para la ira. Su paciencia es una oportunidad para el arrepentimiento, no una señal de debilidad. Dios nos ha mostrado misericordia una y otra vez. ¿Cómo podemos reflejar ese mismo espíritu de paciencia y perdón en nuestra relación con los demás? Indignación justa. En varias ocasiones Jesús mismo manifestó indignación. En Mateo 21, 12 al 13, vemos cómo echó a los mercaderes del templo diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Este no fue un acto de violencia impulsiva, sino una demostración de justa indignación. Jesús no estaba enojado por razones egoístas, sino porque se estaba cometiendo una injusticia. Los líderes religiosos explotaban a los más vulnerables en el lugar sagrado de oración. Marcos 3, 4 al 5 también muestra a Jesús enojado cuando los fariseos, más preocupados por sus tradiciones que por la misericordia, se oponían a la sanación de un hombre en sábado. Jesús se indignó ante la dureza de sus corazones. ¿Cómo podemos distinguir entre la ira justa y la ira egoísta? La ira de Jesús siempre busca restaurar y proteger a los oprimidos. ¿Es nuestra ira motivada por la defensa de la justicia o por orgullo y resentimiento? Dios no se complace en afligir. Lamentaciones capítulo 3 versículos 32 al 33 dice que Dios no aflige de corazón. Esto significa que, aunque permite la disciplina y el juicio, no lo hace con placer. Su deseo siempre es restaurar. En la historia de Israel, Dios permitió que fueran conquistados por Babilonia debido a su continua desobediencia. Esdras 5:12 dice claramente que Dios los entregó en manos de Nabucodonosor, pero esto no significa que Él se había olvidado de ellos. De hecho, en Jeremías 51, Dios promete justicia contra Babilonia por su crueldad excesiva. Dios permite la aflicción cuando es necesaria, pero siempre con un propósito redentor. Él no quiere destruir, sino corregir y restaurar. ¿Cómo podemos ver las pruebas en nuestra vida no como castigos arbitrarios, sino como oportunidades para crecer y acercarnos más a Dios? Mostrar compasión. Uno de los grandes peligros de malinterpretar la ira de Dios es usarla como excusa para la venganza humana. Sin embargo, la Biblia es clara. La justicia final pertenece solo a Dios. Romanos 12:19 dice: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Deuteronomio 32:35 y Proverbios 20:22 también enfatizan que no debemos buscar venganza, sino confiar en que Dios hará justicia en su tiempo.
La cruz es el mayor ejemplo de cómo la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. Jesús tomó sobre sí la ira que merecíamos para que pudiéramos recibir la gracia. Esta verdad debería llevarnos a ser más misericordiosos con los demás. ¿Cómo podemos reflejar la misericordia de Dios en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos confiar en que Él es justo y no sentir la necesidad de tomar venganza por nuestras propias manos? La lección de esta semana nos muestra que la ira de Dios no es opuesta a su amor, sino una manifestación de su justicia y compasión. Dios se indigna ante el mal porque su amor es verdadero y su deseo es erradicar el pecado para siempre. A medida que reflexionamos sobre este estudio, pidamos a Dios que nos ayude a comprender mejor su carácter y a reflejar su paciencia, su misericordia y su justicia en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este repaso. Si este video ha sido de bendición para ti, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima semana con otra lección inspiradora. Dios te bendiga.